¿Alguna vez sentiste que alguien te observa, incluso a través de una pantalla? Valeria solo quería encontrar la verdad tras la desaparición de su hermano, pero terminó siendo parte de una obra macabra que nadie esperaba. Una transmisión en directo, miles de testigos, y un asesino que solo busca su último retrato. Punto. Pero, ¿quién será la verdadera víctima? Prepárate para la historia de hoy. La brisa helada de Buenos Aires cortaba como navajas mientras Valeria caminaba rápidamente por la acera, su corazón palpitando más de lo normal, extendiendo una mano pálida mientras su rostro se distorsionaba en una mueca de sufrimiento. Al llegar a la entrada del edificio Torre Mirador, había sido la última empresa donde trabajó Julián antes de desvanecerse sin dejar rastro. Tal vez aquí encuentre respuestas, pensó, cerrando su abrigo ante el viento gélido. Dentro, el vestíbulo estaba casi vacío, salvo por la figura de Gustavo, el guardia de seguridad, un hombre de rostro adusto y mirada penetrante. «¿Llegas temprano hoy?» Valeria saludó con una sonrisa leve. «No podía dormir», respondió ella, sintiendo un escalofrío al cruzar su mirada con la de él. Había algo en Gustavo que le resultaba incómodo. Subió en el ascensor hasta el piso 15, donde se encontraba la recepción principal. Al salir, la sorprendió un golpe seco, como si una puerta se hubiese cerrado violentamente. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Abby Sam. Valeria sonrió débilmente. Martín siempre había sido atento, aunque desde la desaparición de Julián, su relación se volvió más distante. Pasaron las horas, y el edificio. La recepción estaba completamente a oscuras. Un parpadeo de las luces, allí, en el reflejo del vidrio, se distinguía una silueta inmóvil detrás de ella. «¿Gustavo?», preguntó con la voz temblorosa. Volviéndose rápidamente. No había nadie. El teléfono sonó bruscamente, rompiendo el silencio. Era la línea interna de seguridad. «Valeria». La voz de Gustavo sonaba distorsionada. «No te preocupes si escuchas ruidos, solo somos nosotros». Ella colgó de golpe, sintiendo como la ansiedad le cerraba el pecho. En ese momento, recibió un mensaje de Martín. «Tened cuidado con Gustavo». Valeria sintió que el mundo se detenía mientras sus ojos se clavaban en la pantalla del teléfono. El mensaje de Martín era corto, pero cargado de una advertencia oscura. «Tened cuidado con Gustavo». Ella sabía que había cerrado esa puerta antes. Su instinto le gritaba que se marchara, pero su necesidad de respuestas la empujó a avanzar. Con pasos lentos, se acercó y, con la mano temblorosa, empujó la puerta. Dentro, la penumbra reinaba, y un leve olor a humedad impregnaba el aire. Sobre una de las mesas polvorientas, había una carpeta abierta con varias fotos. Al acercarse, el título la hizo estremecerse. «Desaparición sin pistas. Julián Fernández, 5 años desaparecido». La foto de su hermano la miraba desde el papel, pero había algo más. En el reverso, garabateado a mano. «Valeria». La voz grave de Gustavo resonó desde el otro lado. «No deberías estar aquí». ¿Qué es esto?», preguntó con la voz quebrada. «Solo arte», respondió él, con una frialdad espeluznante. Como si las paredes de la oficina de archivo se cerraran a su alrededor.
El frío del miedo era tan intenso que casi podía escucharlo crujir en su pecho. Del otro lado de la puerta, la voz de Gustavo volvió a sonar, esta vez más suave, pero cargada de una amenaza oculta. No quises suster, Valeria. Solo quiero mostrarte algo. Una obra que comenzó hace 5 años. Pero la furia quemó su miedo. ¿Qué le hiciste a Julián? Gritó, golpeando la puerta. ¿No querés saberlo de verdad? Dijo Gustavo, casi divertido. Entonces, vení y míralo por vos misma. De repente, la cerradura giró con un chasquido y la puerta se abrió lentamente, revelando el pasillo vacío. No había rastro de Gustavo, pero el eco de sus pasos se perdía en la lejanía. Valeria no podía confiar en él, pero quedarse allí tampoco era seguro. Con el teléfono aún en mano, vio el último mensaje de Martín. Estoy abajo. No uses el ascensor. Salí por las escaleras. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la escalera de emergencia. El pasillo parecía interminable, y sus pasos resonaban como martillazos en el silencio. A medio camino, una vibración la detuvo. Hubo un breve silencio y luego, con un tono sombrío, Martín susurró. Estoy con él. El mundo de Valeria se quebró. No. Martín, ¿qué decís? Susurró, sintiendo el terror treparle por la espalda. La obra debe terminarse. En ese momento, detrás de Martín, apareció Gustavo, sonriendo con satisfacción. Es un trabajo de A2, ¿entendés? Dijo Gustavo. Julián fue nuestra primera creación. Si creen que voy a ser parte de su obra, dijo, retrocediendo, se equivocan. Y, sin pensarlo, giró y corrió escaleras abajo. Su corazón golpeaba con furia en su pecho, y el sudor frío le cubría la frente. Cada escalón parecía un abismo entre la vida y la muerte. Valeria, no sigas huyendo, gritó Martín desde atrás. Esto es más grande de lo que pensas. Pero ella no se detuvo. El eco de la confesión aún ardía en su mente. Su propio amigo, Martín, cómplice de esa pesadilla. De repente, la luz de emergencia parpadeó y se apagó, dejando la escalera en una oscuridad casi total. Valeria se aferró a la baranda, con la respiración entrecortada, mientras escuchaba los pasos acercándose. ¿Sabes qué es lo más hermoso del arte? Dijo la voz de Gustavo, resonando en la penumbra. Que el dolor inmortaliza. En ese instante, Valeria sintió algo bajo sus pies. Un escalón resbaloso. Demasiado tarde. Perdió el equilibrio y cayó pesadamente, rodando hasta el siguiente rellano. El golpe fue brutal, y un dolor agudo le atravesó el tobillo. ¡Ah! Gimió, llevándose la mano al pie, como si algo dentro de él se hubiera quebrado hace mucho tiempo. No tenías que enterarte así, dijo él, con una voz apagada, casi triste. Esto es nuestra obra. Y Julián fue el comienzo. Valeria sintió que la rabia se mezclaba con el terror. Vos lo entregaste. Mi hermano confiaba en vos. Martín se detuvo. Por un segundo, una sombra de culpa cruzó su rostro. Julián fue diferente. Sorprendido, dio un paso atrás. ¿Julián? No es posible. Pero Julián no esperó. Con una fuerza desesperada, se abalanzó sobre Martín, y ambos rodaron por el suelo en una lucha feroz. Valeria, con una sonrisa desquiciada.
Esto es perfecto. Gritó. El arte cobra vida con sangre y familia. Pero antes de que pudiera acercarse, Julián, con el rostro ensangrentado, se levantó y, con una última mirada a Valeria, gritó: «¡Cor Valeria!». Yo lo detengo. Valeria, con lágrimas en los ojos, continuó. El eco de la lucha se desvanecía tras ella. Valeria, cojeando y con la respiración agitada, alcanzó la planta baja del edificio. El vestíbulo, iluminado tenuemente por las luces de emergencia, parecía un escenario vacío, frío y sin vida. El sonido de la lucha entre Julián y Gustavo resonaba aún desde la escalera. Con el corazón martillando en su pecho, se dirigió hacia la salida principal, pero las puertas automáticas no se abrieron. Un zumbido eléctrico indicó que el sistema estaba bloqueado. «No, por favor», jadeó, golpeando el cristal con las palmas temblorosas. En ese momento, escuchó pasos. Lentos. Pesados. La figura de Martín emergió de las sombras. Su camisa estaba desgarrada y una herida sangraba en su frente, pero en sus ojos ardía algo más aterrador que la locura: devoción. «Siempre fuiste parte de esto», dijo él, avanzando lentamente. «Desde que vi tu reacción al perder a Julián, comprendí. Tu dolor es arte puro». Valeria, temblando, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No sos el Martín que conocía». Él sonrió, una sonrisa torcida y vacía. «No, soy algo mejor. Soy el artista». Pero una figura surgió de repente detrás de él. Julián, magullado, sangrando, pero con una furia indomable. «Valeria, Agakate», rugió él. Valeria se lanzó al suelo justo cuando Julián. Valeria, con el cuerpo temblando, miró a su hermano. «Julián», susurró, con la voz quebrada. Él, jadeando y al borde del colapso, se arrodilló junto a ella y le tomó el rostro con manos temblorosas. «Perdón, Valeria. Perdón por todo». «No», ella negó con lágrimas en los ojos. «No es tu culpa». Pero su momento fue interrumpido por una risa gutural. Gustavo apareció desde el pasillo. Había desviado la hoja hacia él mismo. Valeria gritó: «Julián, no». Gustavo, sorprendido y herido por los vidrios, cayó al suelo, inmóvil. Pero Julián se desplomó lentamente, con la mirada fija en su hermana. «Valeria», susurró, con un hilo de voz. «Ahora terminamos su obra, pero viví por mí». Valeria, con lágrimas desbordando, con una leve sonrisa en los labios, cerró lentamente los ojos. Y el último retrato se completó. Valeria, cojeando y con la respiración agitada, alcanzó la planta baja del edificio. El vestíbulo. Con el corazón martillando en su pecho, se dirigió hacia la salida principal, pero las puertas automáticas no se abrieron. Un zumbido eléctrico indicó que el sistema estaba bloqueado. «No», ronca y cargada de una emoción oscura. «La obra aún no está completa». Valeria se giró, con la espalda pegada al cristal. La figura de Martín emergió de las sombras. Su camisa estaba desgarrada y una herida sangraba en su frente, pero en sus ojos ardía algo más aterrador que la locura: devoción. «Siempre fuiste parte de esto», dijo él, avanzando lentamente.
Desde que vi tu reacción al perder a Julián, comprendí. Tu dolor es arte puro. Valeria, temblando, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sos el Martín que conocía. Él sonrió. Una sonrisa torcida y vacía. No. Soy algo mejor. Soy el artista. Pero, antes de que pudiera acercarse más, un sonido estremecedor la paralizó. Clap, clap, clap. Un aplauso seco y siniestro resonó en la oscuridad del vestíbulo. Desde la penumbra de un corredor lateral, emergió una figura que Valeria no esperaba ver. Un hombre vestido de negro. Alto, delgado, con el rostro cubierto por una máscara de porcelana. Su presencia era imponente, y su voz salió distorsionada, como un eco hueco. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Como si estuviera evaluando la escena frente a él. Luego, con una calma perturbadora, sacó una cámara antigua de su abrigo y la levantó lentamente. Permítanme inmortalizar este momento. Sin apartar la vista de Valeria, habló con un tono casi amable. Querida, te has convertido en una pieza invaluable. Con un movimiento fluido, deslizó una cuchilla curva por la garganta de Martín. El discípulo debe ceder el paso al maestro. Valeria, paralizada, apenas pudo reaccionar cuando sintió una mano aferrando su muñeca. Vamos, era Julián, magullado, sangrando, pero vivo. Solo los observó con una leve inclinación de la cabeza, como si supiera que volverían a encontrarse. Valeria y Julián corrieron hacia la salida de emergencia, forcejeando con la cerradura, con la cámara en mano, y con una sonrisa imperceptible bajo la porcelana. Valeria y Julián corrieron sin mirar atrás, sus pasos resonando en el asfalto húmedo mientras la bruma de la madrugada envolvía la calle vacía. Sus pulmones ardían y sus corazones golpeaban como tambores frenéticos. Al girar la esquina, Julián tiró de Valeria hacia un callejón estrecho, donde ambos se desplomaron, jadeantes, contra la pared fría y rugosa. ¿Estás bien?, preguntó Julián, su voz ronca y entrecortada. Valeria, con el rostro pálido y salpicado de sangre, asintió con la cabeza, aunque sus manos temblaban sin control. ¿Quién era ese hombre?, logró preguntar entre suspiros. Julián apretó los dientes, su mirada oscureciéndose. No lo sé, pero lo vi antes. Valeria lo miró, sorprendida. ¿Qué? Julián tragó saliva, sus ojos reflejando el peso de un recuerdo sombrío. El día que desaparecí, él estaba allí. El silencio se hizo pesado, roto solo por el distante ulular de una sirena. ¿Qué pasó ese día, Julián? Su voz era un susurro cargado de miedo y urgencia. Julián bajó la mirada, como si las palabras se negaran a salir, pero finalmente habló. Fui al edificio buscando a Martín, pero terminé encontrando algo más. Un cuarto oscuro, lleno de fotografías. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Entre ellas, había una pared completa de retratos, de personas aterrorizadas, justo antes de morir. Su voz se... Vi mi propia cara. Valeria sintió que el mundo se estremecía bajo sus pies. ¿Tu cara? Sí. Una imagen que aún no había sucedido. En ese momento, un sonido rompió el silencio. Un clic, suave, como el de una cámara. Valeria se giró en seco, y su corazón se detuvo.
sosteniendo su cámara con un aire teatral. Hermosa, dijo, su voz resonando suave y macabra. Su miedo es sublime. Valeria retrocedió instintivamente, su respiración desbocada. Julián se interpuso frente a ella, con los puños apretados. ¿Qué quieres de nosotros? Reggio. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como considerando la pregunta. Ustedes, dijo, con un tono casi afectuoso, son mi obra maestra. El prólogo fue Martín. Pero ustedes, su cámara hizo un suave zumbido al rebobinar la película. Serán el clímax. Julián, con un rápido movimiento, arrancó una tubería oxidada del suelo y se abalanzó sobre él. ¡Corre, Valeria!, gritó. Pero el hombre, con una calma espeluznante, se deslizó hacia un lado, evitando el golpe. Musitó, con voz serena, impulsivo y protector. Perfecto. Con un movimiento rápido, sacó de su abrigo una jeringa. Valeria gritó, Julián, cuidado, pero ya era tarde. La aguja se hundió en el cuello de Julián. Su voz desvaneciéndose. El hombre de la máscara se agachó frente a ella, observando su angustia. La desesperación, susurró. Es perfecta. Valeria, con las lágrimas ardiendo en sus mejillas. Sintió como su cuerpo se tensaba entre el terror y la rabia. ¿Quién eres?, demandó, su voz temblando. El hombre pareció considerar su pregunta por un momento. Luego, en un tono suave y letal, respondió, yo soy el autor. Ustedes, alzando la cámara, los protagonistas. El obturador sonó de nuevo. ¡Flash! La pantalla de la cámara se iluminó, mostrando la imagen recién tomada. Valeria, arrodillada, sosteniendo a Julián, sus rostros congelados en una expresión de dolor puro. Detrás de ellos, la sombra oscura de su verdugo. El frío del callejón mordía la piel de Valeria. Pero el verdadero hielo estaba en su pecho, donde el terror y la desesperación se mezclaban en un nudo insoportable. Sostenía a Julián, que respiraba con dificultad, sus ojos medio cerrados mientras el efecto de la sustancia lo sumía en una parálisis creciente. El hombre enmascarado, aún sosteniendo su cámara, inclinó la cabeza con un gesto casi reverente. Tu dolor es magnífico, murmuró, y su tono tenía un toque de éxtasis enfermizo. Pero aún falta el desenlace. Valeria sintió que la rabia encendía su pecho como un fuego violento. Con un movimiento súbito, tomó la tubería que Julián había soltado y se levantó de golpe, dirigiendo un ataque desesperado hacia el rostro del hombre. ¡Clang! El sonido metálico resonó en el callejón. Pero el enmascarado fue rápido. Esquivó el golpe, aunque la tubería rozó su máscara, agrietándola en un lado. Un silencio cargado se apoderó del lugar. El hombre se detuvo, llevando una mano a su rostro. Sus dedos recorrieron la grieta. Y, tras un breve instante, comenzó a reír. Una risa baja, ronca y perturbadora. Valiente, dijo, su voz vibrando con un placer malsano. Eso lo hace aún mejor. Sin previo aviso, arrancó la máscara. El rostro que apareció ante Valeria hizo que su mundo se quebrara. ¿Tú? Su voz se convirtió en un susurro atónito, su mente negándose a aceptar la realidad. Era Esteban. Esteban,
el compañero de trabajo que siempre había sido amable, el que le había ofrecido ayuda el primer día, el que le habló de Martín como si fuera un simple conocido. Pero ahora, frente a ella, sus ojos brillaban con una locura desquiciada, y sus labios se curvaban en una sonrisa retorcida. ¿Sorprendida, Valeria?, dijo, su voz suave, casi seductora. Qué hermoso es ese momento, cuando la verdad se revela. Valeria sintió que el aire se volvía espeso. ¿Por qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué hiciste con Martín? Esteban se acercó lentamente, como un depredador jugando con su presa. Martín, musitó, alargando el nombre como si lo degustara. Él fue el primer acto. Tu hermano era fascinante. Luchó como un verdadero protagonista. Pero, inclinó la cabeza, su final fue demasiado rápido. Incompleto. Valeria sintió que su corazón se rompía, pero el dolor se transformó en furia. Esteban sonrió, pero en sus ojos brillaba algo más que locura, una pasión oscura, ardiente. Asesino, repitió. No, artista. Ustedes no entienden. Yo creo. Cada fotografía es una obra, una historia de vida y muerte, contada en un instante eterno. Levantó la cámara, y en la pequeña pantalla mostró una imagen. Martín, su rostro congelado en el horror, su último aliento inmortalizado. Valeria sintió que un grito se ahogaba en su garganta. Y ahora, continuó Esteban, su tono cargado de expectación. Tú y Julián serán mi obra maestra. El capítulo final, el último retrato. En ese momento, un sonido metálico interrumpió el instante. ¡Clic! Esteban miró hacia abajo, y sus ojos se abrieron en sorpresa. Valeria había encendido la grabadora del teléfono en su bolsillo. ¿Sabes qué, Esteban?, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. Esta vez, tú serás el protagonista. Esteban se quedó inmóvil, su expresión transformándose lentamente en una mezcla de furia y deleite. Ingeniosa, susurró. Muy ingeniosa. Y entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre ella. Valeria sintió el peso del cuerpo de Esteban lanzándose sobre ella. El impacto la tiró al suelo, y su teléfono salió disparado, deslizándose varios metros hasta chocar contra una pared. La pantalla parpadeó, pero la grabación seguía activa. Esteban, con una sonrisa torcida, presionó su rodilla contra el pecho de Valeria, inmovilizándola. En su mano derecha, la cámara aún grababa, mientras con la izquierda sacaba de su bolsillo una pequeña navaja. Tu valentía, dijo, su voz vibrando de emoción. Me inspira, Valeria. Esta será mi obra más grandiosa. Valeria jadeó, sintiendo el filo de la navaja rozar su cuello. Su mente trabajaba a toda velocidad. Miró de reojo hacia donde estaba Julián, aún inmóvil. Los comentarios comenzaron a inundar la transmisión. ¿Qué está pasando? Face screaming in fear. Llamen a la policía. Oncoming police car. ¿Ese no es Esteban? Trabaja en la empresa de ella. Flush face. Esteban. Pero aún puedo hacerte eterna. Alzó la navaja y se lanzó hacia ella. ¡Bang! Un sonido seco resonó en el callejón. Esteban se detuvo abruptamente. Su expresión pasó de furia a incredulidad.
Una mancha carmesí se extendió en su pecho. Temblando, cayó de rodillas. Detrás de él, una figura firme sostenía un arma. Era la policía. Megafonía, hemos recibido múltiples llamadas sobre esta transmisión. Tranquila, señorita, está a salvo. Valeria, jadeando, se desplomó junto a Julián, sosteniéndolo con fuerza mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Julián, débil pero consciente, susurró. Valeria, lo lograste. Ella tembló, su voz quebrándose. No, lo logramos juntos. La cámara, aún encendida, capturó el momento final. Valeria y Julián abrazados, mientras detrás, el cuerpo de Esteban. El artista yacía inmóvil. Su última obra fue su propia caída. La transmisión, con miles de espectadores, cortó abruptamente. Teléfonos móviles apagados, fin de transmisión. Valeria sintió el peso del cuerpo de Esteban lanzándose sobre ella. El impacto la tiró al suelo, y su teléfono salió disparado, deslizándose varios metros hasta chocar contra una pared. La pantalla parpadeó, pero la grabación seguía activa. Esteban, con una sonrisa torcida, presionó su rodilla contra el pecho de Valeria, inmovilizándola. En su mano derecha, la cámara aún grababa. Necesito ganar tiempo. Porque, yo, logró decir, su voz entrecortada. ¿Por qué Martín? Esteban inclinó la cabeza, como si saboreara la pregunta. Martín se resistió a mi visión. Yo solo quería capturar su verdadero rostro, el del terror puro. Pero él, una sombra oscura cruzó sus ojos, él dañó mi obra. Rompió mi cámara al final, y su grito se perdió. Imperdonable. Apretó la navaja, y una gota de sangre resbaló por el cuello de Valeria. Pero tú, continuó, tú lo reemplazarás. Y esta vez, su cámara enfocó su rostro. Todos escucharán tu último aliento. Pero entonces, un sonido inesperado interrumpió el momento. Megafonía, grabación en directo. Conectando a transmisión. El teléfono de Valeria, caído a unos metros, había iniciado una transmisión en directo. En su intento desesperado por activar la grabadora, Valeria, sin darse cuenta, había presionado el botón para transmitir en vivo a sus contactos. ¿Qué? La sorpresa quebró la compostura de Esteban. En ese instante, una silueta se movió. ¡Crack! Julián, con las últimas fuerzas que le quedaban, había tomado un ladrillo y lo estrelló contra la pierna de Esteban, haciéndolo caer de lado. Valeria, core. Logró balbucear Julián, su voz débil pero cargada de urgencia. Valeria. Sin perder tiempo, rodó y se puso en pie, corriendo hacia su teléfono. Pero antes de alcanzarlo, una mano fría atrapó su tobillo. No tan rápido, gruñó Esteban, arrastrándose como una bestia herida. Su rostro se retorcía en una mezcla de dolor y furia. Con un grito, Valeria pateó con todas sus fuerzas, golpeando el rostro de Esteban y soltándose. Alcanzó el teléfono y, con el corazón martilleando, gritó: «Este hombre es un asesino. Está en directo. Ayuden». En segundos, los comentarios comenzaron a inundar la transmisión. ¿Qué está pasando? La cámara, aún encendida, capturó el momento final. Valeria y Julián abrazados, mientras detrás, el cuerpo de Esteban, el artista, yacía inmóvil.
Su última obra fue su propia caída. La transmisión, con miles de espectadores, cortó abruptamente. Fin de transmisión.